Integral Regional, CIDIR Unidad Oaxaca, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia y plática con un invitado especial. Yo soy el doctor Saúl Sandoval Torres, profesor en el Instituto Politécnico Nacional y editor de la revista Contribución al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca, una revista institucional de CIDIR Oaxaca, para conversar sobre la formación de un investigador y la publicación de artículos científicos de calidad. Esta mañana tengo a un gran invitado, alguien que hace ciencia de primer nivel, un amigo que admiro yo mucho. Para mí es grato presentarles al doctor José Luis Mendoza Cortés, quien es actualmente profesor en la Universidad Estatal de Michigan en los Estados Unidos. José Luis, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Buenos días. Y bueno, es tardes acá, pero todo bien. Te agradezco mucho el espacio que nos otorgas, José Luis. Va a ser muy bueno platicar contigo. Bueno, quiero presentar brevemente al doctor José Luis, independientemente de que ustedes puedan googlear su nombre y leer su trayectoria completa en el website oficial de la Universidad de Michigan. El doctor José Luis Mendoza Cortés es oaxaqueño. Realizó sus estudios en fisicoquímica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente continuó con sus estudios de maestría en física aplicada en el Caltech, su doctorado en ciencia de los materiales también en el Caltech. Yo quisiera mencionar que el Caltech es de las instituciones de investigación número 1 en el top de las instituciones del mundo, en donde también José Luis realizó un postdoctorado en el área de ciencias de la materia condensada. Ha realizado investigación también en la Universidad de Berkeley y también fue profesor en la Universidad de Florida A&M. Actualmente es profesor en la Universidad de Michigan. Su trayectoria podrán ver que el Google Scholar tiene más de 6,000 citas. Ha publicado en las mejores revistas del planeta. Para mí es un gusto tener con nosotros al doctor José Luis Mendoza Cortés. Bienvenidos a todos. Hoy platicaremos sobre la formación de un investigador y sobre la publicación de artículos científicos de calidad. Y para iniciar nuestro diálogo sobre la formación de un investigador, José Luis, yo quiero abrir con una pregunta. Cuéntanos, ¿cómo fue tu educación básica en Oaxaca? No, a mí un gusto hablar de eso. Yo soy oaxaqueño, crecí en la costa de Oaxaca. Toda mi educación pues fue en las escuelas públicas del estado de Oaxaca, la primaria, la secundaria y la preparatoria, pero fueron en diferentes lugares. La primaria la hice en un pueblo cercano en la costa que se llama Pochutla, la secundaria en Huatulco y la preparatoria en la ciudad de Oaxaca, en el Cobao 01 de Pueblo Nuevo. Esa fue mi formación y durante todo ese trayecto, yo creo que fue una educación muy buena. No sé si fue porque tuve unos maestros muy atentos que les gustaba enseñar. No sé si fue el ambiente, pero ahora que he visto muchos sistemas en todos lados del mundo, yo creo que ese sistema estaba muy bien diseñado, o quizás los momentos para mí fueron de suerte, pero sí, desde la primaria me tocó participar en las Olimpiadas de la Ciencia,
de este concurso que se hace en sexto de primaria con todos los niños de primaria. En los Cobao, cuando estaba en el Cobao Pueblo Nuevo, competíamos con todos los otros Cobaos y de hecho me tocó representar a México. Fui el primer oaxaqueño que representó a México en las Olimpiadas Internacionales de Química. Entonces, toda esa mi educación fue, para mí, desde ahora que veo para el pasado, yo creo que fue excepcional. Creo que tuve mucha suerte también por encontrar estos educadores, estos maestros que en estas escuelas, pues pusieron más allá de su tiempo y creo que en ese aspecto fue maravilloso. Y mi vida en el Cobado Ser Pueblo, de Pueblo Nuevo estuvo muy, la verdad la disfruté mucho a pesar de, de otras cosas que habían afuera. Am, Creo que la disfruté mucho porque había mucho énfasis en el conocimiento, en la parte académica, que creo que no es fácil de encontrar en muchos lados, no solo en México, sino en el mundo. Claro, sí, José Luis, fíjate que es bien interesante porque am, mucha gente que me he encontrado en el camino, yo también fui formado en escuelas públicas, toda mi carrera fue escuelas públicas y yo también estudié en el Cobao, solo que yo estudié en el Cobao 04, el del Tule. Y fíjate que a lo largo de mi vida me volví a encontrar amigos que estudiaron conmigo en el Cobao y me los encontré, unos están en París, otros están en Estados Unidos, otros están en Holanda. Es decir, la educación pública parece que hay caminos, hay espacios en donde la formación es bastante buena. Y yo te preguntaba sobre tu formación básica, porque pues tú sabrás que los primeros años de nuestra exposición al ambiente de aprendizaje son cruciales para la formación del ser humano. Y tú dices que estudiaste en Pochutla, en Huatulco, y eso me tenía emocionado porque yo quería que hiciéramos una charla contigo, porque muchos de los amigos, de los colegas que están conectados en este momento, pues seguramente van a encontrar una motivación, muchos estudiantes que están conectados también van a encontrar esa inspiración, esa motivación de que no importa el trayecto, no importa si tu educación es pública o privada, aquí tiene que ver con también, yo creo, las habilidades que vas formando a lo largo de tu vida. En ese sentido, José, ¿tú en qué momento te das cuenta de que hay una atracción por las ciencias, ¿no? Las matemáticas, ¿cómo fue, en qué momento tú percibes esta inclinación fuerte hacia las ciencias? Fíjate que eso me lo han preguntado bastantes veces y todavía no sé contestar esa pregunta. Yo creo que, bueno, he estado pensando bastante cada vez que me preguntan, pero no hay un momento preciso, bueno, desde mi experiencia, no fue un momento preciso que diga, mira, de aquí para allá voy a hacer ciencia. Creo que desde siempre me gusta ser muy curioso acerca de las cosas, entonces desde pequeño creo que fui curioso de todo, ¿no? Y creo que tuve también la suerte de que nadie me haya dicho, ya no seas curioso, ¿no? Am, ya no leas esto, ya no preguntes esto. Fue algo también un poco de suerte. Pero fíjate que en mi familia o extendida no hay ninguna persona técnica. O sea, antes que yo fui el primero que se hizo doctorado, y no hay una persona técnica que digas de ingeniería o de ciencias. Entonces, no viene que es de una familia, no, un familiar te inspiró. No, no fue tampoco eso. Los profesores de primaria y de preparatoria fueron muy buenos, pero tampoco fue eso, creo, porque para ese momento ya me gustaba hacer este, preguntas y tratar de contestar esas preguntas, pero la verdad hasta ahora no tengo la respuesta. ¿Cuándo fue que quería hacer ciencia? Yo creo que
una cosa que quizás me benefició fue esos concursos que se hacen en las escuelas, ¿no? El de la escuela de sexto, en sexto de primaria hacen este concurso de Olimpiadas de la Ciencia, eso creo que me despertó un poco de interés y creo que también eso me condujo de esa manera por ese lado y desde ahí creo que seguí siendo curioso, seguí participando en estas cosas y sí, pero no hay un momento preciso que diga, aquí es donde me dedico a la ciencia y voy a hacer ingeniería o ciencias, voy a hacer investigación. Cuando supe que se puede hacer una carrera o que se puede vivir de esto, yo creo que fue casi cuando iba a aplicar al doctorado. O sea, ahí es cuando me di cuenta de que puedes vivir de esto, ¿no? Puedes vivir de a pensar, de escribir artículos, de investigar, de crear algo nuevo. Hasta ese momento yo era solamente curioso y leía y preguntaba y disfrutaba este aspecto de la ciencia que es preguntar y quizás responder. Si no hay respuesta, pues la preguntas en 10 años. Pero sí, o sea, no fue familiar, no creo que haya sido de maestros así inmediatos. Yo creo que solamente fue curiosidad y que nunca se apagó. Claro, fíjate, veía en tu trayectoria que efectivamente tú fuiste a los concursos, te interesaron las Olimpiadas, concursos de conocimientos, y leía en tu biografía que tu fotografía aparece en uno de los libros de texto de primaria, ¿es correcto? Eso, No, no, de primaria no, del preparatoria. El Cobao hizo libros de texto gratuitos ajá, en un momento y la contraportada de los libros traen a tres estudiantes del Cobao y uno de esos estudiantes, el primero de la izquierda a la derecha, soy yo. mira. Sí, Sí. digo, es interesante porque normalmente, digo, los datos, los estudios revelan que la gente que logra escalar niveles de conocimiento y a pisar escuelas de primer nivel normalmente están influenciados o tienen una carga importante de la familia, ¿no? Y en tu familia dices, tus papás no están en el contexto académico, ¿no? Tú eres el primero que empieza con esto de la ciencia y a prepararte y bueno, finalmente tú egresas del Cobao y fíjate, tú estudiaste en el Tecnológico de Monterrey. Ingresas ahí para hacer fisicoquímica y posteriormente te vas al Caltech, que el Caltech es de lo mejor, está rankeado a nivel mundial. ¿Cómo decides, cómo es esa fase, José Luis, eh, eh, de tu paso de Oaxaca al TEC de Monterrey y de Monterrey, por ahí veía que fuiste a Berkeley, me parece, y luego ingresas al Caltech? Cuéntanos esos procesos. Queremos saber desde el punto de vista de tus desafíos, de la preparación académica, porque esa primera sección yo quiero que abordemos el aspecto de la formación de un investigador, ¿no? Sí, sí, sí. Pues como decías, ¿no? No fue de familia porque mis papás pues no fueron a la universidad, entonces digo, no, no fue ahí, pero cuando yo estaba saliendo de la preparatoria, pues tenía las dos opciones, ¿no? De irme a la Ciudad de México, de irme a Monterrey, y la verdad siempre había pensado en la Ciudad de México por la UNAM, pero en esos momentos había problemillas ahí en la Ciudad de México que eran demasiado no sé, problemas de generales, ¿no? Que escuchas en las noticias. Entonces, además de que iba a vivir muy lejos, como 1 o 2 horas del campus, entonces iba a estar viajando 2 o 1 hora. Y tenía un colega, un amigo de la preparatoria que estaba en Monterrey y me contaba muchas cosas. Decía, no, que aquí está muy padre, que tienes que venir y no sé qué. Y él me puso esa semillita en la mente de quizás ir a Monterrey. Yo no había ido ahí excepto por las Olimpiadas Nacionales de Química y apliqué y me dieron una beca que me otorgaba básicamente todo, ¿no? O sea, no tuve que pagar nada de colegiatura, ni de comida, ni de hospedaje. Entonces, era eso o irme a la UNAM, vivir 2 horas lejos
del campus y tendría que pagar todo a pesar de que no era colegiatura. O en Monterrey, pues iba a estar, no sé, la comida, la casa y la colegiatura todo pagado. Entonces, como que, y en ese momento, inclusive en ese momento yo no sabía qué decisión tomar y consulté con mi mamá y me dijo, no, pues es que los problemas de la Ciudad de México quizás están muy complejos y viajar mucho, entonces ella me dijo, no, pues ve a Monterrey y quizás ahí es un poco en este momento lo mejor. Y ya de ahí en el Monterrey, el TEC de Monterrey es muy, tenía desde hace mucho han estado internacionalizándose, ¿no? Muchos programas con otras escuelas. Y en esos momentos, cuando yo estaba en segundo año, tenían un programa de intercambio con las universidades de California, en este caso con UCLA. No, entonces yo aplicaba en los veranos, me iba de investigación, le llaman verano de investigación. En México, la Academia Mexicana de las Ciencias lo hace. Yo estuve con uno, inclusive en Monterrey, pero también en Estados Unidos lo hace bastante. Básicamente te dan 10 semanas que vienes a algún laboratorio en Estados Unidos, haces investigación por 10 semanas y después continúas con tus estudios. Entonces, eso lo combiné con el programa que estaba haciendo el TEC y me quedé un año en UCLA. Entonces ahí empecé a saber más de que se puede vivir de esto, ¿no? De que puedes hacer investigación, puedes, o sea, seguir indagando cuestiones científicas y a final de una de mis estancias, bueno, a final de cada una de mis estancias publicaba, ¿no? Entonces estuve en Illinois, publiqué un artículo, estuve en UCLA, publiqué otro artículo y a final de eso me di cuenta que quizás quería hacer algún posgrado y ahí es cuando apliqué al doctorado y fíjate que también fue eso también un golpe de suerte porque yo no sabía que Caltech, o sea, que era Caltech, ¿no? Ya después que terminé me di cuenta que pues es quizás la escuela número uno porque por la cantidad de científicos que crea, pero es también muy, muy pequeño, es extremadamente pequeño, es como 800 estudiantes de doctorado y de maestría, y como, no sé, 1000 de licenciatura, entonces es extremadamente pequeño. Y, y lo que pasó es que cuando estaba terminando mi estancia en UCLA, mi profesora y mi asesor estaba colaborando con un profesor en Caltech y me dijo, no, pues ve y colaboras entre los dos laboratorios y yo iba casi toda la semana a Caltech y me regresaba a Los Ángeles, que están así a 30 minutos, los viernes para estar esa colaboración. Y así es como supe de esta escuela y ya después cuando quise hacer el doctorado, pues solamente me transferí, digamos, porque ya había conocido. Pero así fue mi trayectoria, así es como que conecté Oaxaca, Monterrey, Los Ángeles, Pasadena y después Berkeley. Claro, digo, se dice sencillo, estamos platicando aquí entre amigos, es una charla, se oye de sencillo, ¿no? Pero Caltech es muy selectivo, ¿no? Tú Ujú. mismo lo dices, Caltech es una comunidad muy pequeña, precisamente porque no sé cuántas aplicaciones reciban por semestre y el porcentaje de admitidos debe ser bien bajo, ¿no? José Luis, ok, eh, con respecto a la formación de un investigador, eh, interviene en varios aspectos, ¿no? Sabemos, hay libros interesantísimos sobre la cultura de la investigación, sobre el alfabetismo científico, el desarrollo de las sociedades de primer mundo. Eh, yo quisiera que tú nos comentaras, a ver, qué elementos aportan a que se forme un buen investigador, ¿no? Podemos hablar de la cultura, incluso, por ejemplo, me gustaría que en un momento nos comentaras cuál es la cultura de trabajo del Caltech, ¿no? O incluso cómo viviste el proceso de selección, porque la verdad, mira, me asombra que dices, yo nunca pensé en el Caltech, ¿no? Cuando muchos desde niño tal vez hemos soñado entrar al Caltech, ¿no? Y pues le intentamos y pues es muy difícil, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo nunca ni conocía al Caltech y pues de repente llegas a las ligas mayores y estás haciendo investigación en el Caltech con gente, digo,
tus directores de tesis y tus asesores son gente de primer nivel, gente de conocidos a nivel mundial, José. Entonces, quisiera que nos platicaras sobre la cultura, sobre los elementos que convergen para la formación de un investigador, José. Sí, sí, es una pregunta muy interesante. También creo que es muy compleja, ¿no? Pero fíjate que cuando estaba en cada escuela, cada lugar tiene su propia cultura, ¿no? Y cuando estaba en UCLA es una escuela más grande, tiene otras formas de hacer investigación. Cuando estaba en Caltech todo era ciencia. No, eso puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno porque, o sea, te enfocas a eso y no haces otra cosa más que ciencia y lees solamente libros y solamente haces investigación. Entonces, cuando eso es tu enfoque, es muy bueno porque te educas para hacer eso y nada más eso. Puede haber un cierto problema que ahora están saliendo en muchas escuelas, que es a veces es importante, no sé, descansar, esparcirse, salir a caminar, hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas que complementan el ser humano, ¿no? La mente humana. Pero cuando me tocó estar ahí, yo aprendí muchas cosas, o sea, um, no tenía la referencia de algún familiar o alguna persona que haya estado antes de mí que diga, no, pues esta es la investigación, tienes que hacer esto para hacer el siguiente paso. O sea, yo llegué ahí y aprender lo que veía. Y lo que veía es que ese en Caltech era trabajo todos los días, ¿no? Trabajo de la mañana a la noche, sábados, domingos, no había descanso, no tomabas vacaciones, o sea, era algo extremadamente de enfoque. Pero creo que la mayoría de las personas no lo hacían porque les decían, sino porque querían. Para darte un ejemplo, ahí había uno de los profesores que se llama Rudy Marcos. Él se ganó el premio Nobel en los 80s, 90s, ¿no? Entonces ya tenía su premio Nobel, pero este profesor ahorita tiene 94 años y va a su oficina todos los días, y está en la biblioteca todos los fines de semana. Y, o sea, ya tiene su Nobel, tiene su 94 años, vida hecha, pero sigue trabajando. Y yo creo que no lo hacía porque era competición, no lo hacía porque quería demostrar que sabía, ¿no? Y creo que esa era la cultura clave ahí que encontré, que todas estas personas se dedicaban a esto por amor a esto, porque querían aprender, porque querían seguirse preguntando. Entonces, creo que es algo infinitamente muy humano, que es la curiosidad. Entonces, todas estas personas estaban llenos de curiosidad y trabajaban, sobre todo trabajaban bastante para satisfacer esa curiosidad. Y los otros lugares son un poco diferentes, ¿no? UCLA, UC Berkeley, y todos los lugares que he estado combinan, sí, puedes trabajar, pero también tienes acceso a otras cosas, ¿no? No sé, hacer deporte, ir a clases de algo, de violín, de música, de danza, todas esas cosas que el ser humano complementa. Pero si te enfocas en solamente a ciencia y investigación y eso es lo que quieres hacer en toda tu vida, o sea, sí se puede, pero pues hay que tener en cuenta que sí requiere bastante trabajo todos los días, sí. Claro, sí, fíjate, es interesante porque ah, la cultura, el entorno influye mucho en la dinámica de trabajo y las culturas cambian. Fíjate, no sé si te ha tocado estar, por ejemplo, en Europa, ¿no? Yo viví varios años en Francia, la cultura de trabajo es diferente, ¿no? En Francia normalmente se llega temprano y a las 9 de la mañana en el laboratorio, en la universidad había un espacio por laboratorios en donde es una sala donde siempre hay café y hay revistas. Y a las 9 de la mañana todos nos veíamos ahí. Y ahí estaba el director del laboratorio, llegaban los demás compañeros, tomamos un café durante 15, 20 minutos,
platicábamos y a mediodía los que estudiábamos en ese momento ahí en la universidad nos íbamos a comer, porque en Francia se come a mediodía, a las 12 del día todos juntos nos íbamos al restaurante universitario y nos sentábamos juntos, comíamos, regresábamos a trabajar. Es que curiosamente a las 4 de la tarde, de nueva cuenta, todos nos veíamos en el café y a tomar café, a platicar, y ahí surgían muchas conversaciones, ¿no? Es una cultura. Platicábamos, oye, ¿y tu experimento cómo va? Oye, ¿y ya resolviste la ecuación tal? Oye, ¿tu algoritmo qué pasó? Oye, el sensor se echó a perder y ahorita abajo lo vamos a ver, etcétera. Oye, ¿qué estás haciendo tú? Hoy, pues, mira, yo soy experto en tal cosa, podemos tal vez ahí complementar tu trabajo tengo un equipo especial y yo programo en tal lenguaje, etcétera. Es una cultura en donde todos los días, a las 4 de la tarde, nos tomábamos un café. Y eso servía para conversar, para crear sinergias, para conocer a la gente. Había un ambiente de confianza, de camaradería, no de competencia. Había un espíritu de equipo y eso me gustó mucho. Pero cambia de país a país. Uno de los profesores que estaba allí en ese entonces me decía que él había estado un tiempo en Japón y que en Japón tú llegabas tempranito y casi te ibas del laboratorio a las 12 de la noche, ¿no? Dice que trabajaban muchísimo, entonces son consagrados, son gente que está completamente entregada a la ciencia. Entonces sé que a él le sorprendió ese ritmo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, este aspecto de la cultura. José Luis, cuando tú hiciste tu tesis de doctorado, ¿cómo es la dinámica de trabajo? ¿Cómo fue tu, tu interacción con tu director de tesis? ¿Cómo es la cultura de trabajo con tu director de tesis? Porque, ¿cómo funciona? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo se supervisa el trabajo? ¿Cómo lo encontraste tú? Me gustaría que nos contaras la cultura de trabajo en la dirección de tesis, en particular en tu caso, porque te dirigió a ti un gran científico. Si nos puedes contar, por favor. Sí, 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 yo creo que lo podemos contar con la cuestión de la cultura, ¿no? Inclusive dentro de cada país, cada grupo de investigación tiene una cultura diferente, ¿no? Y creo que puedes ver así como microuniversos en cada escuela inclusive, ¿no? En Caltech veías microuniversos de una forma quizás muy alemana, de 9 a 5, o japonesa de todo el tiempo, o en el caso mío, en el doctorado, fue un microuniverso de, básicamente tú tienes una pregunta y tratas de responderla, y en un dado caso, si tienes alguna cuestión que no puedes resolver, entonces acudes al director de tesis, ¿no? Y bueno, Caltech, todos son muy capaces, o sea, todos son muy curiosos. Entonces, cada persona está con su pregunta y tratando de responderla. Y dependiendo de qué etapa estaba en mi doctorado, o sea, había momentos en que no iba con mi director, no sé, o verlo cada 2 o 3 meses. De repente algo estaban saliendo y lo veía cada semana o cada dos, o él estaba viajando. Hay muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el microcosmos, la microcultura que me tocó a mí vivir fue que tú tenías un problema y tratabas de resolverlo tú mismo, y en dado caso que no podías, acudías al director de tesis y no estaba disponible, venía la parte de la cultura, o sea, tus colegas del grupo, colegas de la universidad, o algo que me di cuenta bastante de esta forma de trabajar es que asumamos que estamos en el pasado de cuando estaba la ciencia, ¿no? Empezaba la ciencia. Y en esos momentos, pues no tenías director de tesis, no tenías quizás colegas porque no habían tantas universidades, o las universidades no eran tan grandes. Todo empezó con ciencia, es con una pregunta y tratar de responderlo tú mismo, ¿no? Entonces,
yo me di cuenta en ese trayecto de que era un poco la forma independiente, pero me di cuenta de que si no estaba en tus colegas o en alguien que ya es mayor a ti, pues estaban los libros, estaban las revistas, y si no era nada de eso, tú creabas tu propia forma de responder preguntas. Es muy bonito tener compañeros, ¿no? Que están con la misma intención, con la misma frecuencia que tú, el tema, el eso. Pero como empezó la ciencia no fue así, ¿no? Era básicamente una persona, no sé, pues Marie Curie básicamente estaba solita, ¿no? Después de Pierre Curie. Pues, luego otros científicos a través de la historia básicamente eran en sí solos. Entonces sí, va a haber un momento, o hubo muchos momentos para mí que yo pues no sabía qué hacer, ¿no? Y porque había tratado todo, pero me di cuenta de que esos momentos le han pasado a todos, ¿no? A través de la historia, ahorita le seguirán pasando, pero no es como que eres el único o eres la única, ¿no? Que les está pasando esto. Pasa y luego puedes encontrar la respuesta y si no la encuentras, no la encuentras ahora, la vas a encontrar después. Yo creo que Claro, esa parte de independencia que me tocó a mí vivir me hizo darme cuenta de esa parte. claro. Sí, es que por eso el proceso de selección, me imagino ahí hay un arte en saber elegir a quiénes admitir a un programa, ¿no? Tiene que haber un espíritu de curiosidad tremendo, una independencia, un compromiso. Yo siempre digo, a mí me gusta mucho la música, José, yo toco algo de guitarra, piano. Yo siempre digo que hay que dedicarse a lo que uno ama, a lo que uno le apasiona, porque entonces tú no lo vas a ver como un trabajo, ¿no? Te encanta, estás metido. Si te gustan las ecuaciones, las matemáticas, los códigos, te encanta. Si te encantan los experimentos, estás ahí no porque el director te dijo que tienes que ir a hacerlo, sino porque tienes una curiosidad extrema, ¿no? Al punto de llegar a lo que, no sé si has leído a Medawar en su libro Consejos a un joven científico, ¿no? En donde dice él a tratar de sentir lo que llaman ellos el sentimiento oceánico, ¿no? De perderse en un mundo donde tú estás a punto de darte cuenta de algo. Pero yo creo que también, por otro lado, influye mucho la mentoría. ¿Bajo quién estás o quién es el que te da cobertura? ¿Quién es tu director? ¿No? Influye mucho porque impregna en ti una cultura de trabajo y por supuesto la, el sistema y las metodologías que puedes tú implementar como una forma de vivir. Yo leía en tu biografía, José Luis, y me llamó la atención que tú hablas del pedigrí científico. O sea, hay una influencia de quienes están atrás de nosotros, los que construyeron antes de nosotros. Y fíjate, te lo comento porque yo nunca había escuchado del pedigrí científico y yo hice el ejercicio para ver cuál era mi pedigrí. Coméntanos de eso, José Luis, un poquito, por favor. Sí, sí, eso fue curiosidad también que me salió a mí porque, bueno, no, digamos que empiezas tu propia ruta de preguntar cosas, ¿no? Quieres hacer, quieres preguntar ciertas cosas de la ciencia, que quieres contestar, ahora que eres independiente. Yo estaba en ese momento y decía, pues es que muchas preguntas que quiero responder, quiero desarrollar estas metodologías, pero mis preguntas y mis problemas eran como que no estaban metidos en un solo campo, ¿no? No era como que física, no era que química, no era materiales, no era ingeniería, era como que una mezcla de todo. Y me di cuenta que mis pedigrí científicos, o sea, mis antepasados, para los oyentes, pedigrí científico en este caso, o pedigrí académico, tiene que ver con los ancestros de tu doctorado, ¿no? O sea, digamos que a mí mi asesor fue un profesor que se llama Goddard y el asesor de él que le dio el doctorado fue otra persona que se llama Paul Dewey y así te vas, ¿no? Digamos que es como que el papá científico, ¿no? El que te da el doctorado se convierte en el papá científico y el que le dio el doctorado, el que te dio el doctorado se convierte en el abuelo científico. Entonces yo me fui buscando así y llegué a que mi abuela, mi bisabuela académica es Marie Curie.
y mi bisabuelo académico es Paul Dirac. Si no han escuchado a estos científicos, bueno, Marie Curie quizás es una de las científicas más grandes de toda la historia humana, y Paul Dirac también. Paul Dirac es considerado uno de los tres grandes físicos de todos los tiempos, y Marie Curie científica de todos los tiempos. Y cuando vi ellos, cuando vi lo que hacían en sus tiempos, Marie Curie no le permitían ir a la universidad porque era mujer. En Polonia, pues era prohibido, ¿no? Ella se iba en las noches, hacían como que una universidad clandestina, le decían, y así empezó a estudiar matemáticas, luego se hizo un curso de física y química y así, ¿no? Y Paul Dirac, él empezó como ingeniero. Paul Dirac era ingeniero eléctrico, sí, eléctrico, y luego se empezó a desarrollar lo que ahora llamamos mecánica cuántica. Entonces, si se dan, yo que me di cuenta de que ellos no empezaron o no dijeron, yo me voy a quedar en matemáticas, yo me voy a quedar en ingeniería. No, dijeron, esta es la pregunta que me quiero hacer, quiero responderla, y así se siguieron. Entonces, ese ejercicio de buscar mis antepasados científicos me ayudó a contestar la pregunta de que a lo que me quiero dedicar en la parte científica no tiene que estar encasillado a una área de conocimiento, ¿no? Porque las áreas de conocimiento las creamos después los seres humanos. O sea, primero vinieron las preguntas, luego dijimos si estas preguntas se las podemos encasillar en este campo científico. Entonces yo había estado preguntando mal, había estado preguntando en qué área científica para preguntar, para hacer una pregunta. Pero resulta que este ejercicio así de pedigrí me hizo entender que primero haces la pregunta y ya después, si quieres, lo encasillas en un área de conocimiento humano. Pero Claro. eso pasó. Sí, interesante. Por ahí leía uno de los libros de los genios de uno de los ingenieros de Google, donde decía que no sabemos formular preguntas. Es el problema. Dice, es importantísimo. La pregunta que quieras hacer va a desatar, va a desencadenar, va a detonar lo que sigue. Pero dice, el problema es que poca gente sabe hacer buenas preguntas. Y me quedo pensando, ahorita que tú estás comentando, me deja reflexionando, ¿no? Sí, efectivamente, porque creo que cuando hablas de pedigrí científico, de alguna manera hay un ADN, no sé si tú lo puedes ver así. ¿Quién dirigió la tesis de tu director? Y ver ese pasado explica un poco lo que tú llevas impregnado como académico. Incluso se nota a la hora de conducir tu trabajo, tu vida, porque se impregna ese ADN que lleva una cultura de trabajo que es interesantísima, ¿no? Ok, José Luis, yo quiero pasar a una segunda sección, se nos está yendo el tiempo. Quiero que hablemos sobre la escritura de artículos científicos. Y una primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Cómo se hace ciencia de primer nivel, José Luis? ¿No? La primera, ¿cómo hacemos ciencia de primer nivel? Estamos viendo que hay una tendencia fuerte. He visto las gráficas que se han sido publicadas por diferentes empresas, ¿no? Una de ellas, Clarivates, en donde pues vemos el crecimiento exponencial de los papers, una cantidad impresionante de artículos científicos que se generan hoy en día. Pero mi pregunta, José Luis, es, a ver, ¿cómo generamos ciencia de primer nivel? Sí, sí, yo creo que es algo que está pasando, ¿no? Que en todas las áreas está exponenciando el número de artículos científicos y es difícil leer todos y estar al tanto de todos. Pero yo creo que lo podemos conectar con la sección anterior, que es hacer preguntas, ¿no? Creo que el elemento principal, más allá de la presentación de cómo hacemos el artículo y eso, yo creo que el elemento principal de hacer ciencia de calidad es hacer las preguntas y podemos, no sé, dedicar aquí horas y horas de cómo hacer buenas preguntas y qué es una buena pregunta, pero yo creo que eh,
todo buen artículo científico busca hacer una pregunta, pero no le decimos pregunta regularmente, le decimos hipótesis, ¿no? Y yo creo que de esas dos cosas es el elemento principal de cualquier ciencia de primer nivel, donde ya sea haces una pregunta que te la has hecho varias veces o que se la han preguntado muchas personas antes, o una hipótesis donde tratas de responder a esa pregunta, pero lo haces de manera lógica, que alguna parte de tu respuesta tiene que ser medida, ¿no? Tiene que ser medida o calculada o en un algoritmo. Entonces yo creo que ese elemento quizás es el principal de cualquier ciencia de primer nivel. Y ya después hay elementos secundarios, ¿no? Elementos secundarios como, no, pues tienes que hacer unas figuras muy atractivas, gráficas muy atractivas, tienes que describir una narrativa que se conecte en todos los párrafos, todas estas cosas que yo creo que son un poco secundarias, pero son importantes para que más personas lo lean y lo entiendan. Pero yo creo que la parte básica, la parte elemental de toda ciencia o artículo de primer nivel es esa. Hacer una pregunta que nadie la ha podido contestar, que quizás ha habido respuestas parciales, y si hay respuestas parciales, generar una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que es algo que es creo que la base de la ciencia, ¿no? La hipótesis que es generar una respuesta quizás parcial o completa, pero tienes un elemento que tienes que investigarlo, ¿no? Está basado en lógica y uno de los elementos de tu lógica, eh, si pruebas esa parte, pruebas la respuesta. Entonces yo creo que eso sería mi respuesta a lo elemental, hacer una pregunta y generar o aprender a hacer hipótesis. Claro, fíjate, y es que digo, tienes razón, toda esa charla da para horas y horas. A mí me gusta mucho platicar de esto con la gente que realmente publica mucho, o sea, porque también algo que ha pasado es que se ha diluido, ¿no? Hay una cantidad enorme de publicaciones por día, por semana, y creo que pocas contestan realmente una pregunta importante. Hay que hacer preguntas importantes. Y finalmente, pues, el conocimiento, como lo decía Richard Feynman, ¿no? Estaba yo leyendo unos artículos de Feynman, donde él decía que cada pieza o parte de la naturaleza es una aproximación de la verdad completa. Él decía, solamente vemos una parte, ¿no? Dice, la naturaleza es compleja, es enorme, y si cada uno está contestando, solamente está viendo una fracción de esa naturaleza compleja. Y también otro de los pensadores y científicos que me gusta mucho, estoy leyendo los libros de Marcelo Gleiser, en particular un libro que me llamó, que estoy leyendo ahorita y que lo recomiendo a los estudiantes, está buenísimo, el de The Island of Knowledge, la isla del conocimiento, ¿no? En donde pues él dice que tratamos de dar respuesta a través de la ciencia, pero él en las páginas asegura que la ciencia está limitada. Lo que hoy podemos ver, lo que hoy creemos que es verdad, probablemente en 50, en 100 años cambie el espectro, se profundice, porque él dice que nuestros métodos, nuestros aparatos están limitados, ¿no? Dice, actualmente podemos ver hasta aquí, hasta este nivel. Y es interesante porque tenemos que ser conscientes, de repente pareciera que los que nos dedicamos a la investigación, a la ciencia, vamos a dar respuestas completas, ¿no? Y te acuerdas de los griegos, ¿no? En el pasado decía que ellos querían conocer la verdad. Y se preguntaban, ¿y qué es la verdad? Y a veces se preguntaban, ¿y la materia de qué está hecho? Por ahí surgía la definición del átomo, ¿no? Y había toda esta pasión por descubrir la naturaleza que se vislumbraba compleja. Han pasado varios siglos y parece que algunos creen que la ciencia puede dar respuesta a todo, y Marcelo Gleiser y algunos pensadores de primer nivel dicen, estamos viendo solamente una fracción.
estamos llegando siempre a un nivel. Falta mucho. La naturaleza es compleja. En algunos años las herramientas serán mucho más potentes y podremos ver más claro, con mayor nitidez, aquella complejidad que la naturaleza nos ofrece. José Luis, para escribir artículos de calidad, me gustaría que tú nos comentaras, a ver, ¿tú cómo le haces, José Luis, para escribir un artículo? ¿Cuál es tu dinámica? ¿Cuál es tu sistema de trabajo? ¿Cómo inicias la redacción de un artículo? Primero haces un layout, ves figuras primero, pones la pregunta arriba. Platícanos, ¿tú cómo escribes un artículo científico? Porque digo, aquí los alumnos, los compañeros que estamos conectados, estoy viendo que estamos conectados varios, un buen número. La pregunta siempre es, ¿cómo escribo? ¿Cómo empiezo? Y sabes, últimamente también hay una serie, un gran número de cursos de escritura científica, José, yo quisiera que tú, que realmente has escrito en revistas de primer nivel, nos dijeras, ¿tú cómo le haces? ¿Cuál es tu sistema de trabajo para redactar un artículo científico? Sí, sí, claro. Bueno, todavía depende del tema, pero creo que puedo resumirlo en pasos que son los que yo hago. Y yo bueno, he leído bastantes técnicas, ¿no? He leído de bastantes escritores que han escrito muchas cosas y de cada uno aprendes, ¿no? Aprendes una de las cosas. Y mi sistema que he adaptado últimamente y que me ha estado gustando bastante, yo empiezo con una tabla de contenidos, ¿no? Empiezo una tabla de contenidos donde pues divido las secciones clásicas, que son un abstract, una introducción, una sección de métodos que hago para la investigación, y luego las discusiones y los resultados y las conclusiones, ¿no? Y la bibliografía. Son los 5 o 6 partes que todo artículo científico de mis áreas que yo me dedico contienen. Y luego en cada una de las secciones escribo las ideas principales de lo que quiero hablar. Regularmente un proyecto donde ya existe una pregunta y existe una hipótesis, puedes escribir una introducción o un abstract que que te dice bastante de lo que quieres hacer o de lo que has hecho. Y después de que haga mi tabla de contenidos y las ideas principales que quiero transmitir, ¿no? Así en puntos como de lista, yo empiezo con las figuras y con eso trabajo con mis estudiantes. Y yo creo que en estos días de que todo es muy gráfico, de que hay tantos papers, creo que las figuras juegan un papel muy principal de comunicar mucha información inmediata. Entonces, es tabla de contenidos, ideas principales, escribir quizás el abstract con la introducción al menos, luego dedicarse a las figuras y después las tablas, y ya que tienes todo este esqueleto de un primer borrador, uno se da cuenta que es muy fácil conectar las cosas. Todo artículo regularmente no te va a salir bien a la primera. Entre más trabajo le pongas, es mejor. Y en promedio, los artículos que escribo me toman al menos, no sé, 17 borradores. Creo que mi récord es 10 borradores donde, o sea, lo revisamos, ya sea conmigo mismo o con otro de mis estudiantes o colaboradores, pero vamos sobre varias iteraciones. Creo que eso mejora, pero cómo empezarlo es, cómo yo y mis colaboradores lo hemos hecho, es la pregunta, la hipótesis, sección de seccionamiento con la tabla de contenido, ideas principales, figuras, y ya que está todo eso, creo que la mente humana puede conectar todas las ideas, y así es como hemos escrito muchos papers. Y ahora, como el elemento de las figuras es muy importante, hay muchas herramientas que te pueden ayudar a hacer una figura más llamativa. Entonces, sí, ese es el sistema que he usado y creo que ha funcionado bien para los estudiantes y para nosotros. Y ahora con COVID todo lo puedes hacer en línea, entonces es todavía más rápido. Claro. José Luis, estamos ya a 10 minutos de terminar nuestra charla contigo.
En un momento más voy a tratar de leer algunas preguntas que están haciendo los participantes. Coméntanos rápidamente, ¿cuáles son tus temas de investigación? ¿Tú qué haces exactamente de investigación? ¿No? Para entender un poquito ese impacto que tú haces, veía por ahí algo de machine learning, big data, química cuántica, simulaciones. Tus temas en este momento, ¿qué estás proponiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás metido, José Luis? Claro, claro. Bueno, esto me tomaría un poco más de tiempo, pero así bien rápido, lo que hago es simulaciones, ¿no? Y simulaciones donde trato de resolver las ecuaciones de física, de mecánica cuántica, de dinámica molecular y las aplicaciones a las que nos dedicamos últimamente, pues es de energía y materiales y queremos diseñar materiales o moléculas o sistemas desde cómo colocas los átomos ah, de una manera de a lo más pequeño para que pueda generar energía, para que pueda generar una determinada aplicación. Y hemos estado haciendo esto durante muchos años y porque ahora las computadoras son tan poderosas, usamos computadoras, supercomputadoras que le llamamos, generamos tantos datos, tantos materiales que, que necesitamos usar Big Data, ¿no? Como datos, eh, bases de datos y sobre todo aprendizaje de máquina o inteligencia artificial para encontrar las partes comunes de todos estos materiales, de todos estos diseños que hemos estado haciendo. Pero básicamente empezamos con mecánica cuántica y nos vamos a cosas mayores, ¿no? Cosas mayores, dinámica molecular. Hemos estado también trabajando con quizás proteínas, pero todo lo que está hecho de átomos y podemos representarlo con átomos, eso es lo que hacemos. Excelente, buenísimo. Fíjate que hay unas preguntas en el chat y otras me hicieron llegar por mi WhatsApp y a mi correo. Son muchas, José Luis. Yo creo que no sé si tenemos otras 2 horas para contestarlas. Estamos a 7 minutos, 6 minutos de terminar esta charla. Tenemos actualmente, ¿cuántos participantes? ¿93? 94. José Luis, tenemos 94 participantes en este momento. Preguntaba por ahí una profesora si se podría ahondar un poquito más en el tema de la búsqueda independiente, ¿no? Fíjate, te voy a comentar algo brevemente. Cuando yo llegué a Francia, la primera reunión que tuve con mi director de tesis, que de hecho, fíjate, gracias por la idea del pedigrí científico, me fui a buscar mi pedigrí, interesantísimo, José Luis. Interesantísimo el ADN que trae uno empieza a entender por qué se impregnó de tus directores ciertas cosas. Pero el primer día que me reuní con mi profesor allá en Francia, me dijo, bueno, Sado, bienvenido, la tesis es tuya, no es mía, es tu trabajo, espero que te apasione, pero eres tú el que va a tener que desarrollar la investigación, ¿no? O sea, porque a veces creemos que es el director de tesis o es el comité tutorial o son nosotros. No, cuando uno se embarca en esa historia de la investigación, tiene que ver compromiso y obviamente va ligado a la pasión, a la curiosidad. Tiene que ser genuino. Si nos gusta, estamos metidos a profundidad en el tema. Yo siempre le digo a mis alumnos, ahí en el Politécnico, le digo, ¿tu tema te gusta? De verdad, yo quiero decir, ¿te gusta? ¿Te apasiona? Continuemos. Si no te gusta, dime la verdad. Cambiamos o te vas a otro lado, nos dedicamos a otra cosa. Pero tiene que surgir de ahí, de un gusto genuino, de una pasión del tema, que la pregunta te está cautivando, ¿no? Y aquí la profesora pregunta, ¿no? ¿Cómo a ella le interesó el tema de la búsqueda independiente? No sé si puedes comentar un poquito más, José Luis, antes de ir cerrando. Sí, sí. Sí, yo creo que
Bueno, he estado leyendo últimamente algo muy interesante que es eso de relacionado que si algo te gusta, ¿no? Si eres apasionado, pero últimamente hay muchos escritores que están indagando en esta cuestión y dicen que para que te guste algo, tienes que saber o dedicarle bastante tiempo para encontrar una respuesta que está relacionado con la realidad. Es decir, que la mayoría de las cosas que son difíciles, pero que quizás te gustan, nunca vas a saber que te gustaron porque empiezas con lo difícil. Y creo que la mayoría de los temas científicos son difíciles, son preguntas que no las puedes encontrar en Google o alguien ya las contestó, porque ¿cuál es el punto de hacerlas, no? Para qué haces investigación si la encontraste? Pero lo que indagan estas personas que estaba leyendo es que son muchas, dicen, bueno, el ideario actual de la sociedad es que dicen, si te gusta algo, vas a ser apasionado. Si vas a ser apasionado, vas a ser exitoso en eso. Pero lo que dicen es, la mayoría de las cosas son difíciles y tienes que dedicarle bastante tiempo antes de que sepas que en verdad no te gustan. Entonces, muchos de los seres humanos dicen, no, eso está difícil. No, nadie lo puede contestar, pues ya mejor busco una pregunta más fácil, otro tema, algo que me guste, ¿no? Y eso creo que está un poco no tan correcto, porque en ese caso nunca vas a encontrar algo que te guste, porque el cerebro humano está codificado para encontrar respuestas rápidas, pues, que quizás no hay que poner mucho esfuerzo, ¿no? Pero la mayoría de las cosas te toma tiempo. Entonces, regresando al tema de cosas, la parte individual o como la búsqueda de respuestas, yo creo que más allá de buscar lo que nos guste, yo creo que es una parte que tiene que ver con, con primero dedicar tiempo a diferentes formas de encontrar las respuestas y quizás una de esas aproximaciones te puede dar una respuesta, ¿no? Y la mayoría de las cosas en la ciencia, como estábamos indagando al principio, es que quizás ahorita la respuesta no está completa o es muy aproximada, quizás en 10 años podemos contestarlo mejor. Y creo que esa es la parte de la ciencia que se nos olvida a veces, que una de las ventajas es que siempre podemos cuestionarla, ¿no? Nunca, hasta ahorita no hemos visto uno que es últimamente, es la respuesta absoluta al 100% de todas las, podemos seguir cuestionándola. Entonces yo creo que de la búsqueda independiente es algo que siempre hay que dedicarle tiempo y después que quizás podremos saber si es algo que nos gusta, nos apasiona. Claro, además de que estamos en una atmósfera donde hay mucho ruido, ¿no, José Luis? También eso ha contaminado mucho. Estaba leyendo un libro sobre la vida de Albert Einstein y cómo se escribía cartas con sus colegas, con sus alumnos, ¿no? Por ahí cuando llegó a Berlín, relatan que los sábados en la tarde se reunía con sus estudiantes a tomar un café, un té, ponían música, eran gente de mucho ambiente, fíjate, y creaba toda una escuela, discípulos. Eh, Ahora estamos inmersos en mucho ruido, redes sociales, correos electrónicos, una cosa que impide ese enfoque, esa concentración, y creo que va contaminando y va pervirtiendo el enfoque de las cosas. Pero bien interesante lo que comenta. Se nos está acabando el tiempo. Una última nada más, José Luis, me preguntan varios, ¿hay manera de colaborar con Michigan, Universidad de Michigan, contigo, de hacer colaboración, equipo, de poder entablar algunas alianzas? Me preguntaron varios, ¿no? Pues vieron tu currículum y pues ya, ya mis alumnos dijeron que ya no quieren estar conmigo, José Luis. Ah, ya. No, pues creo que sí, sí, claro, siempre hay oportunidad y podríamos hablarlo. Creo que todavía no estoy al tanto cómo es el sistema aquí, me acabo de mudar de Florida, pero yo creo que sería a través, no sé si ahí
pues seguimos platicando, sobre todo a través de ti y que sepa más del sistema de cómo sería la colaboración. Pero yo creo que de entrada, ahora que ya estamos regresando a la normalidad, creo que, no sé, CONACYT a veces genera programas que patrocinan la estancia, ya sea de profesores o de estudiantes de doctorado o de posgrado o de postdoctorado a una universidad en el extranjero. Y yo creo que ese sistema sería algo muy fácil de implementar, donde puedan venir, no sé, unos, no sé, 10 semanas, unos meses, trabajar en algo que estamos trabajando, que sea algo que quizás podamos ayudar o colaborar. Y yo creo que ese sistema que tiene CONACYT te permite eh, enfocarte en el problema, ¿no? Porque antes de que patrocinen esa estancia, tiene que haber un problema, un plan de trabajo, un plan de qué se trata de contestar, la pregunta que se quiere hacer. Y eso permite para que sea algo más ameno y productivo, ¿no? Tanto para el estudiante o el profesor, o también para aquí los estudiantes y la estancia. Yo creo que esa sería la primera vía. Y ya después con el tiempo, pues vamos a ver, ¿no? Si hay otras formas de que esto se pueda hacer algo más formal. Por supuesto, claro, con mucho gusto. Sí, lo platicamos, hay varios mecanismos y vamos, con mucho gusto podemos ir visualizando potenciales colaboraciones. José Luis, te agradezco mucho el tiempo. A quien le interese, vaya a la página del doctor José Luis, vean ahí el Google Scholar, las publicaciones, las revistas, tiene un montón de material. Les agradezco a todos, le agradezco a todos los funcionarios del CIDIR Oaxaca, por todo el apoyo para llevar a cabo esta videoconferencia, esta plática con el doctor José Luis Mendoza Cortés, profesor en la Universidad Estatal de Michigan. Los saludo con mucho gusto, les deseo una buena tarde y nos vemos a la próxima. José Luis, muchas gracias, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego, bye. Luego, bye bye. Gracias, bye, bye. Hasta luego.